Detrás de cada historia hay algo más. Un archivo, un recuerdo, una verdad. Clubes, canchas, sueños por contar. Historias del deporte que vuelven a hablar. Nombres que marcaron una época. Partidos que quedaron en la memoria. Cada huella guarda un lugar en las páginas vivas de la historia. Expedientes STs, historias que vuelven otra vez. Lo que el tiempo quiso guardar, hoy lo volvemos a contar. Expedientes S3. Bienvenidos a este programa de Expedientes S3, este nuevo programa, esta nueva edición. Un programa que sale todos los viernes aquí por Canal 12 y por el canal de YouTube de Sport 3 Producciones, donde recordamos historias que merecen ser contadas, para aquel que no las conoce, para aquel que las quiere rememorar y acordarse de viejas épocas. En este caso, hoy tendremos la vida de Marcos Ciani, uno de los pilotos más importantes del automovilismo argentino y sin duda una de las caras más recordadas de Venado Tuerto y la región. Además, para recordarlo a él tendremos un amigo y conocido de Marcos Ciani, a Enrique Ganim, alguien que contará en primera persona cómo fue la vida de Marcos, sus carreras y su vida. El automovilismo argentino era muy distinto en la década del 50 al como lo conocemos hoy. Un turismo carretera que no conocía de circuitos, telemetría, autos modernos y todo tipo de tecnología que se conoce ahora. Antes eran las rutas nacionales, las etapas y las maravillosas y tan conocidas cupecitas. Así nació el TC y así gestó su cultura y popularidad. Varios nombres que seguramente han escuchado han salido de esta categoría, pero hay uno en especial que a nosotros, como venadenses, nos llega al corazón. Nos llena de orgullo y nos recuerda la potencia que es la región de cuando deporte se trata. Él es Marcos Ciani. Nacido un 3 de abril de 1923 en la localidad vecina de Rufino, aunque fue inscripto su nacimiento el 10 de abril, Ciani se forjó desde abajo para trepar hacia la cúspide del automovilismo argentino. El sapito de Venado Tuerto se radicó en esta ciudad a los 13 años, una ciudad que lo adoptó como hijo natal. Su debut en el automovilismo no fue como piloto, sino como acompañante. En primera instancia acompañó a Guillermo Marenghini en 1947 y luego haría lo mismo el año siguiente con Roberto Matassi en el Gran Premio de América del Sur que unía Buenos Aires con Caracas. Para que se den cuenta la locura de las carreras de esa época y lo distinto que es la categoría hoy en día. Pero un día llegó el ansiado debut atrás del volante. Fue en 1949 en la carrera de las 1000 millas con un Chevrolet, marca que lo vería convertirse en un gigante. Su irrupción en el TC sería inmediata. Un año más tarde competiría en la Vuelta de Olavarría, la primera que se hacía, una carrera de más de 2.800 kilómetros sobre caminos de tierra, barros y desgaste constante. Ahí llegaría la primera de sus 17 victorias que tiene en el turismo carretera. Dato de color, es en la única categoría que él compitió. Pero su consagración definitiva llegaría algunos años después, en una de las pruebas más duras que podía ofrecer el país. En 1957 se impuso en el Gran Premio Argentino de Turismo Carretera. Una travesía de casi 5.000 kilómetros dividida en 8 etapas que atravesaban buena parte del territorio nacional. Al volante de su Chevrolet y acompañado por Santos Bosone, Ciani resistió todo: caminos rotos, cambios de clima, desgaste mecánico y la presión de una competencia donde muchos quedaban en el camino. No fue una carrera de velocidad pura, sino de inteligencia. Supo cuándo exigir el auto y cuándo preservarlo.
Mientras otros se caían, él avanzaba. Mientras algunos arriesgaban, él sostenía. Al final, fue el que mejor entendió la lógica del turismo carretera de entonces. Llegar era ganar, pero ganar requería mucho más que llegar. Un triunfo que lo catapultó a Marcos a la cima, lo puso en el estrellato y empezó a dejar una huella en el automovilismo argentino. Fueron 13 temporadas con Chevrolet en las cuales consiguió 13 victorias de las 17 totales. Pero no todo dura para siempre. Y esta historia tuvo su final, cuando en 1962 Marcos debutó, luego de tener problemas con Chevrolet, con su coupé Dodge, con nuevos desafíos a los cuales tuvo que adaptarse para volver a la senda del triunfo. Y 2 años después volverían los éxitos para Ciani, ahora con Dodge. Un año más tarde, uno de los episodios que mejor lo marcó a él, además del Gran Premio obviamente, fue la Vuelta de Santa Fe de 1965, que comenzaba en su querido Venauto, en la cual se disputó el triunfo hasta la línea de meta con los hermanos Emiliosi, en donde terminaron a tan solo 20 segundos de más. Un excelente piloto de carreras, el cual los accidentes, muy frecuentes en esa época, no le escaparon. Su accidente más fuerte ocurrió en 1966, cuando disputaba la 8ª Vuelta de Recifes. El rufinense, que venía en 4ª posición después de perder mucho tiempo por problemas con los frenos, se enfrentó a una curva de 90 grados que provocaría su accidente. Era inevitable, el coche no se podía parar, contaba Carlos Garante, acompañante de él, luego de terminar la carrera. Luego del accidente, participarían en algunas carreras más, pero el retiro terminó llegando para él. Ahora, para conocerlo más en profundidad a Marcos Ciani, tenemos una charla en exclusiva con Enrique Ganim. Y bueno, estamos acá con uno de los periodistas más reconocidos del mundo del automovilismo y una palabra autorizada en cuanto a Marcos Ciani se refiere. Bueno, Enrique Ganim, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, va a ser un gusto estar con vos, Bruno, charlando de algo que me apasionaba y me sigue apasionando el automovilismo, ¿no? Bueno, empezamos, vos eras amigo de Marcos, ¿no? Antes de que él comenzara a ser piloto y te quería preguntar qué tal era él en el día a día como persona. Bueno, se caracterizaba por ser sencillo, humilde, de una familia de trabajo. No tenía mucha relación así con todo el mundo, pero era atento, educado, se caracterizaba por su conocimiento que tuvo para la mecánica, ¿no? Y lo demostró después cuando hizo lo que a él le gustaba, que era llegar a correr en turismo carretera, que era la especialidad, la fórmula que gustaba más y que arrastraba más público. Sí, se corría, por supuesto, en ruta, no es más el TC de hoy que se hace en autódromos, ¿no? Bien, me cuesta por ahí decirlo, pero digo, pensar que corrían varios miles de kilómetros en 1 o 2 días y ahora son 25 vueltas y dicen la carrera es larga. Me causa risa a veces pensar que las carreras son largas. Es otra preparación, otro tipo de autos, todo es distinto, todo ha cambiado en el automovilismo y en todo. Pero queda el recuerdo de lo que las cupecitas sí. era digamos, en cuanto a carreras de auto, era la preferida. Turismo carretera, en ruta, movilizaba a los pueblos, las provincias, las carreras eran largas, de varios miles. Tenemos como ejemplo la Vuelta de Santa Fe, claro, que organizaba el Club Newbery. Se corrieron 25 ediciones, sí. Todas en ruta. Después se prohibió usar las rutas, obvio. Ha crecido muchísimo el transporte público, transporte pasajero, transporte de mercaderías. Y entonces no se podía hacer ahora lo que se hacía en aquellos tiempos. Claro. Cerrar la ruta hasta que termine la carrera. Hoy es imposible. Pero bueno, por eso aparecieron los autódromos y crearon este nuevo automovilismo, sí, que sigue teniendo vigencia como, digamos, la categoría más importante, claro, en el país, que es el TC. Exactamente.
Vos al principio cuando hablabas de él, hablabas de la mecánica y cómo le gustaba a él todo ese tema. Y es por eso que él se mete en el mundo del automovilismo y arranca como acompañante en las carreras. Sí, fue así. En calle 25 de Mayo y Casey, Claro. estaba la agencia Chevrolet de Matassi Imperiale. Matassi corrió en turismo carretera. Tenía una Coupé 39 preparada para correr. Marcos hizo su carrera como mecánico también, porque trabajó ahí en la agencia y evidentemente tuvo motivo para que lo elijan en la preparación del auto de don Roberto. Y fue así que hizo la preparación y el auto anduvo peleando a la punta. Y él fue como acompañante. Y don Roberto Matassi le dijo, si me preparas el auto, confiando en que era muy capaz para desarrollar un motor para turismo de carretera, si me acompañás, la próxima carrera te lo presto. Y así fue. Corrió las carreras siguientes con el auto ese que preparó él mismo, ¿no? Y ahí comenzó a figurar como una figura importante, ¿no? Claro. Del automovilismo. Ya se mostró, porque salió peleando la punta ya de la primera carrera. Exacto. Tuvo algunos contratiempos, algún accidente. Felizmente los primeros accidentes sin consecuencias importantes, pero lo paró un tiempo hasta que rehicieron el auto con sus colaboradores. Y bueno, volvió y tuvo varios éxitos. Ganó 17 carreras en ruta. 17 carreras y un gran premio del año 1957. Ese gran premio fue lo que lo catapultó al gran éxito. Claro. Aunque ya había ganado carreras. Y sí, fue el gran premio de 1957. 17 carreras en total. Creo que es un mérito Mucho. para Muy valorar, grande. ¿no? Sí. Y volviendo ahí un poco al inicio de su carrera, ¿cómo fueron esas primeras carreras? Porque él tarda vos dijiste, en la primera carrera ya salió peleando la punta y, Sí. y Ya se mostró como ganador, ya se mostró como un hombre con muchas condiciones para correr en la categoría. Sí. Te digo que él creó una buena amistad con Juan Manuel Fangio. Claro, sí. Después te voy a contar una anécdota, con esa me la comentó él mismo, ¿no? Sí, Fangio cuando andaba viajando por estos lados, lo venía a visitar y se querían mutuamente muchísimo. Y en una de esas, como preparadora era excelente, obviamente reconocido por todos. En aquel tiempo era muy importante ser piloto mecánico. Piloto mecánico, él era piloto y mecánico, hacía su propio auto, la parte mecánica la manejaba él exclusivamente. Motor, diferencial, frenos, caja, Todo. todo. Quería decir lo de Fangio. Marcos se corría con un carburador, algunos aportaron 2 carburadores en la preparación y otros intentaron con 3 y no pudieron. Fangio le trajo 3 carburadores Weber de doble boca de Estados Unidos. Fue el único que hizo andar los 3 carburadores. Nadie pudo hacer andar los 3 carburadores. Qué increíble. La verdad que... Y él andaba una maravilla. Como mecánico era excelente, inigualable. Y era bondadoso, simpatizaba con sus competidores y hasta le daba consejos y le decía qué tenían que usar para que el auto anduviera más fuerte o resistiera más a la exigencia. Y bueno, eso le hizo ganar mucha simpatía, inclusive de los propios corredores, ¿no? Claro. Hablábamos fuera de cámaras de lo que fue la Vuelta de Olavarría, que él ganando las 3 etapas y sacándole casi 5 horas, si no me equivoco. No recuerdo bien, pero varias horas. Los 3 días, se corrió, 3 días llovieron los 3 días.
había caminos de tierra, como eran todas las pruebas de TC, eran caminos mixtos, tierra, Sí. inclusive algunas con ripio y pavimento. Y en Olavarría llovió tanto que se encajaban los autos, se mojaba la parte eléctrica cuando pasaban los charcos. Sí. Así que muchos se detenían, algunos abandonaban porque no tenían solución, otros arreglaban el camino y volvían a la ruta. Y Marcos sobrepasó todos esos problemas, los superó a todos, no tuvo ningún problema. ¿Qué hizo? Untó con grasa todas las partes eléctricas, Claro. bujías, distribuidor, bobina, toda la parte eléctrica, y superaba. Por supuesto que le tocaron charcos y Claro, sí, sí. pelearle al barro, pero una de las causas principales por las que logró buena ventaja fue esa, ¿no? Que aisló, digamos, el agua de la parte eléctrica con grasa. Claro. Y vamos a hablar ahora sí del gran éxito que tuvo él, que fue el Gran Premio, que me comentabas vos en el 57. Año 57. Dio toda la vuelta sin problemas serios, más allá de que era muy frecuente la rotura de neumáticos, pinchaduras, porque se andaba en caminos de tierra. Aunque hoy es un problema que todavía existe, ¿no? La rotura de neumáticos. Pero en aquellos tiempos eran los neumáticos de calles comunes. Claro. Después una fábrica, Firestone, Sí. creó una para correr, que llamaba rodado de 3 puntos. Claro. Tenía 3 puntos blancos la goma. Mira. Y esa aguantaba mucho más. ¿Cuáles eran los mayores rivales que tuvo Marcos a lo largo de su Bueno, carrera? ganarle a los Galvez era, o a Fangio, aunque Fangio tuvo en los últimos tiempos poco turismo carretera. Claro. Dejó el automovilismo acá y ya se incorporó a la Fórmula 1 y sabemos unos 5 títulos de parte del valcarceño, que está siempre en el recuerdo de la gente. Sí, sí. Fue la figura más importante que tuvo Argentina en materia de automovilismo, nada más. Sí, sí, sí. Y sí, como te digo, le había puesto los 3 Weber y gracias a eso, ¿no? que se los trajo Fangio de Estados Unidos. Sí. Y ahí logró mayor velocidad, mayor resistencia. Y imagino, bueno, los hermanos Emiliosi también, un gran rival de Marcos. Bueno, en aquellos tiempos, los Galvez, ganarle a los Galvez era Sí, sí. en el comienzo de Marcos había que ganarle a los Galvez. Porque antes, como en el fútbol ahora Boca River, Claro. era Ford y Chevrolet. Sí, sí, sí. Excepcionalmente parecía alguno con un tal Jimeno de Mendoza con una coupé Dodge. Claro. Y después Marcos se incorpora a Dodge porque lo designan agencia de Dodge. Le dan la agencia en Bien. Melo Tuerto, Sí. ahí en Maipú y Avenida Casay. Y bueno, ahí entonces se incorporó a Dodge. Claro. Y la gran final de la Vuelta a Santa Fe Sí. fue el 23 de mayo del 65. Llegaron juntos, cosa que no era muy frecuente en la categoría, No, obvio. en aquellos tiempos, en ruta, digamos, ¿no? Sí, sí. Háblame un poco de la Vuelta de Santa Fe, ya que estamos. Lo que fue esa Vuelta de Santa Fe, que debe ser la carrera más histórica o más memorable que ganó Y Marcos. sí, por lo que te digo, ¿no? Que llegar juntos no era frecuente en Sí, turismo carretera, salvo algún puesto de atrás, a lo mejor, pero Claro. pelear la punta de una carrera y llegar juntos no era muy común. No, sí. Entonces eso quedó, te imaginas, los medios de prensa con la fotografía en primer plano de la llegada de la Vuelta a Santa Fe. Tan justo que los dos acompañantes se saludaban. Y sí, quedó como una nota trascendente en automovilismo en el país. Claro. Volviendo un poco el tiempo atrás, como vos bien decías, él pasa a Dodge después. ¿Qué pasó ahí que
eligió dejar Chevrolet, con la cual tuvo 13 victorias, para pasar a un nuevo equipo. 17 victorias, 17, perdón, sí. incluida Chevrolet y Dodge. Claro, ¿no? sí. Sí, pero con Chevrolet ganó más carreras. 5 ediciones, lo dije, de la Vuelta Sí, a Santa Fe. No. 5 ediciones de la Vuelta a Santa Fe. Sí, y el Gran Premio del año 57, eso sí lo comenté. Así que quedó como, qué sé yo, como ídolo no solamente de Venado, sino del país. Sí. La gente de Chevrolet. Y después quedó como el nombre, con sus seguidores, por su apellido, siguió siendo Marcosiani. Claro. Con Dodge, pero siguió siendo el gran piloto argentino. ¿Y por qué decidió pasar a Dodge? ¿Cómo? ¿Por qué decidió pasar a Dodge? No sé eso realmente, pero creo que hubo algún contacto entre él y la gente de la Comisión Deportiva de Automóviles Dodge. Claro. Y ahí creo que le sugirieron que probara con la marca. Está bien. Y él vio, porque era muy inteligente, muy capaz en materia mecánica, él vio que como motor era más moderno. Claro. Cuando salieron los primeros Valiant de Dodge, ahí consideró que era más avanzado técnicamente que el motor Ford Chevrolet. Claro. Por eso eligió el Dodge. Y bueno, le costó ponerlo a punto, pero lo logró. Sí, eso justamente. Tuvo un par de años al principio con Dodge complicados, tratando de buscarle la vuelta, Claro, imagino, al motor. Claro. Tuvo problemas en las primeras carreras y después le encontró la vuelta y ya ganaba. Y empezó Ganaba también con Dodge. a ganar. Por ahí la gente lo conoce, la gente que está viendo del otro lado, pero yo creo que hay mucha gente que no sabe por qué le dicen el Sapito a Marcos. El Sapito, él vivía con su familia en calle España, creo que entre Pellegrini e Iturraspe, ahí tenía la casa paterna. Claro. Y tenían un galpón en el fondo donde él estaba preparando el auto. Sí. Y estaba sobre 4 caballetes montados, con carrocería ya, pero faltaba toda la parte mecánica. Sí. Terminar, colocar el motor, los frenos. Y se regó un chaparrón muy fuerte. Se inundó el patio de la casa y entró el agua al galpón. Y uno del grupo de él, que estaba ahí en ese momento, dice, mirá, de frente parece un sapito, dice. Y quedó el sapito. Claro. Inclusive en el auto llevaba la inscripción el sapito. Y cuando los periodistas lo reporteaban, acá estamos con el sapito Marcosiani. No, sapito es el auto, no yo. Claro. Y comentaba por qué. Claro, por qué le habían toda la puesto historia. el sapito. Sí, Quedó como una anécdota de los comienzos de Marco. exactamente. Y después, bueno, llega el retiro de Marcos y tiene unos negocios acá también. O sea, no se retira del todo del automovilismo porque pone el Hotel Molino, si no me equivoco, y mucha gente lo empezó a ir a ver ahí. Sí, la verdad que después que dejó, decís vos. Sí. Sí, porque él tuvo algunos accidentes sin muchas consecuencias, pero el último fue bastante serio. Felizmente en Buenos Aires lo recuperaron y estuvo activo. Inclusive preparó un auto que fue ganador en turismo de carretera, Claro. de Jorge Martínez Boero, me acuerdo, y que lo compró Roque Boyle, que corrió también, Roque Boyle de Venado, vecino nuestro, y lo compró Roque y se lo preparó Marcos. Pero fue una incursión por un tiempo nada más, y Claro. Roque se retiró también, así que quedó ahí. Pero siempre siguió haciendo un poco de mecánica en el auto de carrera. Siempre le gustó. Sí, y dando consejos y recomendándole qué es lo que había que usar, cómo había que usarlo, cómo había que desarrollarlo. Era muy inteligente. A Marcos, sí. Tanto así que en el Gran Premio de ese 57, que se andaba por montañas, ahí se usa mucho el freno, y ocurre que por recalentamiento de los frenos se saben romper las campanas. Entonces optó por poner un freno delantero de la marca Wick, claro, que son de campana más grande y más ancha. Y bueno, eso lo llevó a
a tener éxito en las carreras, donde hay camino sinuoso, ¿no? ¿Crees que fue mejor mecánico o mejor piloto? Yo creo que las dos cosas. Era a lo mejor no era muy prolijo, pero era sensacionalista, porque Claro. sí, a la gente le gustaba ver eso. A todos nos gusta ver cuando... Sí. No, pero para lograr triunfos hay que tener las dos cosas. Buen auto y buen piloto. Exacto. Porque hay gente que ha tenido autos, pero no Claro. Eso no es toda la capacidad para manejar una autocarrera. O pelear en caminos sinuosos, caminos difíciles, caminos de tierra, como en aquellos tiempos. No era fácil. No sé si te acordás cuál es el acompañante de él que más tiempo estuvo con él. Creo que fue Aznar el que debutó con él, que más carrera tuvo, porque no era muy exigente en cuanto a acompañantes, ¿eh? Claro. Tanto es así que cambió varios acompañantes durante su carrera deportiva. Varios acompañantes. Está bien. Pero el primero creo que fue Aznar. Y después lo acompañaron inclusive uno de los colaboradores de él, gran chapista, gran artesano, el Nene Giovanoli. Claro. Lo llevó y con él ganó una vuelta de Hugues, con la Coupé 2 y con el número 4, eso me acuerdo, me quedó grabado. ¿Le molestó a Marcos nunca haber ganado un campeonato? No era muy amigo de hablar de campeonato y pelear el campeonato. No se hablaba tanto en aquellos tiempos tampoco. Claro. Y él no era de hablar, no era ambicioso de tener títulos. Él se conformaba con que anduviera bien lo que él hacía, Claro. y que la gente estuviera acompañándolo. Así que fue feliz así en su carrera deportiva. Exactamente. ¿Crees que a Marcos se lo reconoce lo suficiente en el día a día? Y es como todo, hay gente que simpatiza mucho, otros que a lo mejor no, pero todos lo recuerdan muy bien, todos lo recuerdan bien. Venado Tuerto, digamos, era muy nombrado por Marcos. Claro. Así que tuvimos la suerte de tenerlo muchos años. Como vos decías, él es muy querido acá en Venado, pero no nació acá, sino que nació en Rufino. Pero él era como que se lo adoptó, ¿no? Como que la gente pensaba que era de acá de Venado. ¿Qué era? De acá de Venado, Marcos. Sí, todos sabíamos que había nacido en Rufino, donde tenía un primo que también corrió. Sí. Y Beunier, no sé si se acuerdan. Bueno, Sí, vos no, porque no estabas en ese tiempo. Él lo escuchó nombrar igual. Ángel Rosel Beunier era primo hermano de él y se entusiasmó, llegó al automovilismo por el primo, ¿no? Y bueno, Marco le fue dando todos los elementos que le sugería para que el coche andaba. Y Beunier hasta inclusive fue ganador de carreras de ruta y murió en un accidente corriendo. Vos en un momento de la entrevista nombraste a Fangio y cuando se fue a la Fórmula 1, ¿crees que Marcos pudo haber llegado a ese nivel también o siempre quiso estar acá en el TC? Bueno, para llegar a ese nivel hay que hablar de categorías como la Fórmula 1, Fórmula 2 de europea. Y él nunca, aunque en el galpón de él había una carrocería de un monoposto. Mira. Estaba colgada con dos ganchos en el techo. Pero nunca se me ocurrió preguntarle en esas charlas que a veces teníamos por qué tenía ese auto, si que pensaba correr con eso. Pero él nació con el turismo carretera y siguió con la especialidad esa. ¿Cuál es la anécdota más linda que recordás junto a él o de él? Bueno, siempre la gente festejaba. En aquel tiempo no había tanta difusión en Venado, no en medios de comunicación como hay ahora. Sí. Pero en aquellos tiempos estaba Publicidad San Martín, que era con altavoces en toda la ciudad. Los mayores se deben acordar que después desaparecieron cuando nació Radio Venado Tuerto, Claro. que fue el 1 de febrero del año 70. Pero antes se informaba así la gente y hasta era difícil comunicarse telefónicamente
cuando él llegaba a una carrera, hacer un reportaje, y se hacía, pero no era fácil conseguir la comunicación. Y la gente se paraba en las esquinas de la ciudad o en el medio de la cuadra donde había un altavoz a escuchar la publicidad para ver cómo habían dado los develados, porque había otras figuras también importantes, no solamente Marcos, pero Marcos era el que marcaba siempre el rumbo. Es de los mejores pilotos que viste en tu vida, imagino, Marcos. Yo creo que sí, hay un lote de pilotos de primera línea. Sí. Algunos que fueron de renombre por ser veloces, no conocían de mecánica. Hay varios que en aquellos tiempos, te puedo nombrar Carlos Menditegui, que fue también piloto internacional de Fórmula 1 en Europa. Carlos Menditegui, y bueno, después fueron varios argentinos, pero digamos de aquellos tiempos, Carlos Menditegui era uno de los que fue a correr a Europa a la Fórmula 1. Pero la gente era, en aquellos tiempos, a la Fórmula 1 para nosotros, hasta que apareció Fangio, la ignorábamos, acá no había tanta difusión como había con otras categorías nuestras. Sí. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por ser la voz, ¿no?, que nos hizo recordar un poco, o a algunos que no lo conocían, conocer la historia de Marco Ciani, que es una historia que por ahí hay gente que no la conoce y que debería conocerla porque es muy importante para Venado. Sí, evidentemente. No hay mucha gente que todavía esté con vida y que pueda recordar todo aquello, pero Venado y la región lo reconocían como la gran figura que tenía el turismo de carretera. Así que muchas gracias otra vez, y a los oyentes mi saludo especial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Bruno. Y eso ha sido todo por esta edición de Expedientes S3, donde recordamos la historia de vida de Marcos Ciani, un gran piloto, pero mejor persona, y que va a quedar sin dudas en la retina de todos de los fanáticos del automovilismo, hasta incluso de los que no conocen o no saben mucho del automovilismo. Nos vemos, hasta luego. Nombres que